Acá mencionan algunas otras patologías, por ejemplo, trasplante, en quienes podría indicar trasplante unilateral, EPOC, como les había mencionado, también algunas enfermedades pulmonares restrictivas o hipertensión pulmonar primaria. Bilateral, casos de fibrosis quística, bronquiectasias generalizadas, enfermedad pulmonar restrictiva o EPOC con componente séptico o hipertensión pulmonar primaria. Y trasplante cardiopulmonar en casos de hipertensión pulmonar primaria con lesión cardíaca incorregible o cualquiera de las anteriores con alguna lesión cardíaca grave, ¿no? Entonces esas son más o menos las indicaciones de las distintas modalidades de trasplante. Entonces, obviamente, tanto los receptores como los donantes tienen que tener algunas características, ¿no? Los posibles receptores tienen que cumplir los siguientes requisitos: que tengan una expectativa de vida menor de 18 meses, es una indicación relativa, ¿no? Entonces, una edad máxima entre 50 a 65 años y según la agresividad del procedimiento. Generalmente pacientes más de 65 años ya no son candidatos para trasplante. Que no tengan una enfermedad sistémica que afecte otro órgano principal, ¿no? Si ya tiene falla renal, por ejemplo, ya no es candidato a un trasplante. Que tenga la fracción de eyección del ventrículo derecho en más del 20%, excepto si se tratase de un trasplante cardiopulmonar, esa no sería una indicación que requiera, ¿no? Que el enfermo no precise corticosteroides en dosis altas para controlar su enfermedad, ¿no? Hay enfermedades de tipo autoinmune, por ejemplo, que sí requieren estas dosis altas y de repente este paciente no sería candidato a un trasplante pulmonar. Que el enfermo se controle ambulatoriamente, ¿no? Y que haya una buena predisposición individual y equilibrio psicológico y emocional, obviamente, ¿no? Entonces, bajo estos requisitos, sí, un paciente sería candidato a recibir un trasplante de pulmón. Pero no solo son esos requisitos, sino también hay algunos otros criterios fisiopatológicos para indicar un trasplante pulmonar. Por ejemplo, para los casos de POC, el hecho que tenga un flujo expiratorio o un volumen expiratorio forzado del primer segundo con un broncodilatador en menos del 30%, sí sería una indicación para trasplante. Que tenga presión de oxígeno entre 55 y 60 o hipercapnia en reposo también es indicación o un criterio para trasplante. Hipertensión pulmonar secundaria grave o grave limitación para actividades cotidianas, este paciente sí podría entrar o tendría criterios para un trasplante pulmonar. En caso de fibrosis quística, algo parecido con volumen expiratorio forzado al primer segundo con broncodilatador menos de 30%, una presión arterial de oxígeno entre 55 a 60%, hipercapnia en reposo y alto número de complicaciones o infecciones a repetición, etcétera, que sí podría cumplir criterios para que el paciente sea trasplantado. O en casos de fibrosis pulmonar idiopática, que la relación de capacidad vital sobre capacidad pulmonar total sea menos del 60%, también sería un criterio para trasplante pulmonar o hipoxia en reposo o hipertensión pulmonar secundaria grave. En casos de hipertensión pulmonar primaria, si el paciente está en clase funcional 3 o 4 de la NIJA, sería un candidato también para trasplante. Si tiene presión auricular derecha media más de 10, presión arterial pulmonar media más de 50 o un índice cardíaco menos de 2.5, sí son criterios que podrían hacerlo candidato para un trasplante. En este caso incluso sería un trasplante cardiopulmonar. Pero así como los receptores tienen que cumplir algunos criterios, los donantes también ideales tienen que cumplir algunos criterios. Que tenga edad menos de 65 años, que no tenga enfermedad o historia de enfermedad pulmonar importante, obviamente, que no sean fumadores, menos de 30 paquetes por año. La relación de paquetes por año se saca entre el número de cigarrillos que fuma, entre 20, que es lo que nos trae una cajetilla, por el número de años que el paciente lo ha consumido. Si esta relación de paquetes año es menos de 30, entonces sí podría considerarse como donante.
que tenga una radiografía de tórax normal, que tenga una distensibilidad pulmonar aceptable, esto quiere decir una presión inspiratoria pico menos de 30 centímetros de oxígeno, que tenga una oxigenación adecuada, una presión arterial de oxígeno, un PAFI, ¿no? Que es la relación de presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno en más de 300, una duración en ventilación mecánica menos de 3 días, que no haya secreciones purulentas y apariencia macroscópica e inspección broncoscópica satisfactorias. Ese es un buen pulmón que podría ser donado. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas es que haya una disfunción orgánica grave, hepática o renal, ¿no? Otro daño, otro órgano dañado y grave no es candidato al paciente. Esa es una contraindicación absoluta. Que haya una infección activa extrapulmonar, tampoco puedes colocar un pulmón en ese paciente. Enfermedad neuromuscular progresiva, ¿no? O sea, una enfermedad que lo va a incapacitar, tampoco sería candidato. Neoplasia activa en los 2 a 5 años, en los 2 a 5 últimos años, tampoco es una contraindicación absoluta. Disfunción neurológica o anomalías cromosómicas graves que impidan la calidad de vida, colaterales arteriales sistémicas transpleurales a las arterias bronquiales o infección por esta cepa de Burkholderia, también se han visto que son contraindicaciones absolutas para trasplante pulmonar. Hay otras contraindicaciones relativas, como por ejemplo esclerosis grave, pleurectomía quirúrgica o pleurodesis, infección pulmonar por patógenos multiresistentes, dificultad para cumplir los tratamientos, enfermedad activa, colágeno vascular o malnutrición grave. Son algunas contraindicaciones relativas y que podrían también diferir un trasplante pulmonar. Las complicaciones que se pueden dar en un trasplante pulmonar, pues es que haya dehiscencia o estenosis de la anastomosis bronquial, rechazo del órgano, infecciones o incluso o infecciones recurrentes, ¿no? O incluso que la enfermedad de fondo por la cual se había trasplantado nuevamente recurra en el órgano trasplantado, ¿no? ¿Cuál de las siguientes, y ahorita vamos con las preguntas de trasplante pulmonar, cuál de las siguientes entidades no es susceptible de trasplante pulmonar? Fibrosis quística, bronquiolitis obliterante, linfangioleiomyomatosis, hipertensión pulmonar, distrés respiratorio del adulto. ¿No? Generalmente vamos a elegir un paciente que tiene pues una condición crónica y que no puede revertirse con simplemente medidas básicas, ¿no? Por ejemplo, fibrosis quística sí es candidato. Linfangioleiomyomatosis es una enfermedad caracterizada que solo en mujeres y son lesiones quísticas que ocupan los dos pulmones y no hay forma de revertirlas, entonces también sería una indicación de trasplante. Hipertensión pulmonar también, y bronquiolitis obliterante es una enfermedad pulmonar intersticial que tiene diferentes causas desinfecciosas, no infecciosas, y que muchas veces podría condicionar incluso corticoides a dosis altas y por largo tiempo, ¿no? Entonces, mientras que distrés respiratorio del adulto, ustedes saben que es una condición de alta mortalidad, si bien es cierto, y que muchas veces podría repararse, ¿no? Pero esa no es una situación aguda en la que obviamente no está indicada un trasplante pulmonar. ¿Cuál de las siguientes situaciones no constituye un criterio de selección de donante para trasplante pulmonar? Edad menor de 70 años, compatibilidad ABO, no aspiración o sepsis, una presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno de más de 300 o un tamaño pulmonar adecuado al receptor. Me habla sobre criterios de donante. ¿Cuál de ellos no corresponde al criterio de donante? Recuerden que la edad, menos de 65 años, sí era un criterio importante para donante. El resto de situaciones sí las podría
sí están dentro de lo que compete a un buen donante, ¿no? ¿Cuál de las siguientes situaciones no es un criterio de selección de receptor en este caso? La pregunta va para receptor de trasplante pulmonar. Enfermedad pulmonar en estadio terminal, no contraindicación de inmunosupresión, abstinencia de tabaco, enfermedad pulmonar séptica, estabilidad psicológica. ¿Cuál de esas alternativas, o sea, cuál de esas condiciones no es una indicación o no es un criterio de selección? Bueno, justamente son las enfermedades pulmonares en estadio terminal las que se eligen como mejores candidatos, ya sea EPOC, fibrosis quística, hipertensión pulmonar o fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces esas son indicaciones. El hecho de que no tenga contraindicaciones de inmunosupresión, este paciente va a ser sometido a medicamentos que lo inmunosuprimen justamente para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Obviamente el paciente no tiene que fumar y debe estar estable psicológicamente, pero si el paciente está en sepsis, eso no es casi una contraindicación absoluta para que no sea receptor de un trasplante pulmonar. Muy bien, ahora vamos a ver el último tema que compete a cirugía de tórax, que es cáncer de pulmón, es decir, en qué situaciones envío a un paciente con cáncer de pulmón a cirugía torácica. Básicamente para eso nos va a ayudar la clasificación TNM, ¿no? Según esa clasificación es que yo voy a decidir si el paciente tiene un cáncer que todavía es resecable o ya no puede ser tratado quirúrgicamente, ¿no? Entonces, para recordar, la T es de tumor, un TX quiere decir, por ejemplo, que tenga un Papa Nicolau positivo, pero una radiografía negativa, o sea que exactamente no se sabe, sí he encontrado células cancerígenas, pero no se sabe la situación del tumor, sobre todo en cuestión de dimensiones, ¿no? T0, que no hay señal de tumor, TIS, que es tumor in situ, T1 es un tumor de menos de 3 centímetros, T2 es un tumor más de 3 centímetros, T3 es que este tumor ya tiene extensión a pleura, incluso pleura mediastinal o diafragma, T4 que ya hay extensión del tumor a mediastino y otros órganos o incluso derrame pleural maligno. La clasificación N proviene de nódulo, N0 es que no hay compromiso de ganglios, N1 que hay ganglios regionales ipsilaterales, N2 que hay ganglios mediastinales ipsilaterales y subcarinales y N3 que hay ganglios contralaterales. Y la clasificación M para metástasis es que M0 no hay metástasis y M1 que sí hay metástasis. Entonces, sí tienen que, para ciertos tipos de cáncer sí hay incluso preguntas con TNM, ¿no? Pulmón es una de las clásicas, mama también es una de las que pueden preguntar, ¿no? Entonces sí tienen que tratar de memorizar la clasificación TNM. Y una vez que yo clasifico TNM, le doy el estadiaje, ¿no? Entonces se puede tratar de un estadio 1, por ejemplo, si tiene solo un T1, ¿no? O incluso hasta un T2, que podría ser la clasificación 1B. Ya hablo de un estadio 2 cuando ya hay compromiso de nódulos o de ganglios, ¿no? Entonces ya estoy hablando de un estadio 2. Y ya cuando hablo de un estadio 3 es que ya la tumoración ha alcanzado no solo un diámetro más de 3 centímetros, sino que también ya está comprometiendo órganos vecinos. Puede ser la pleura vecina, puede ser el diafragma, ¿no? Entonces ya está comprometiendo y definitivamente ya hay ganglios, ¿no? Que pueden ser ipsilaterales o incluso ya contralaterales. Y hablo de estadio 4 cuando ya hay metástasis
¿no? Un estadio M1 ya le da la clasificación o el estadiaje 4, ¿no? Entonces, dependiendo de mi estadiaje, es que yo voy a decidir si voy a resecar o no. Esta tabla está referida a lo que es pulmón de células no pequeñas, ¿no? Y según esto, pues yo podría optar para los que son estadio 1, resección quirúrgica. Podría, dependiendo del caso, también dar terapia adyuvante con quimioterapia y generalmente el resultado para estos pacientes de 5 años es de una sobrevida entre más de 60 a 70%, ¿no? Si el estadio es 2, también este tumor todavía es resecable, pero además sí tengo que optar por terapia adyuvante tipo quimioterapia y podría considerar en algunos casos también radioterapia. Ya la sobrevida para estos pacientes a los 5 años es menor y varía más o menos entre el 40 y 50%. Si el estadio es 3A, quiere decir que sí todavía es resecable, pero podría ser yo quimioterapia preoperatoria seguida de la resección quirúrgica, es lo preferible para estos casos. Y de todas maneras debo llevar terapia adyuvante asociada, radioterapia con quimioterapia. Y la sobrevida para este tipo de pacientes a 5 años va entre 15 a 30%. Para un estadio 3B, o un 3A que no sea resecable o un 3B que ya hay compromiso de los ganglios contralaterales y también supraclaviculares, ahí para el 3B ya no tengo opción quirúrgica, lo único que me queda es quimioterapia más radioterapia y hacer seguimiento, ¿no? No existe ya más terapia adyuvante y su sobrevida a los 5 años varía entre el 10 al 20%. Si es un estadio 3B, quiere decir que ya tiene fusión pleural, eso ya quiere decir una metástasis a ese nivel, o estadio 4, entonces también solo me queda quimioterapia con 2 o 3 agentes o hasta 4 ciclos y cirugías quirúrgicas solo bajo ciertas situaciones, ¿no? Muy especiales ya como medida paliativa en realidad. Su sobrevida media es más o menos de 8 a 10 meses. El primer año puede variar 30 a 35, el segundo año 10 a 15 y hasta el quinto año solo 10 a 15% de sobrevida, ¿no? Entonces, los únicos resecables en realidad son los estadios 1 y 2 y el 3A, que incluso requeriría una quimioterapia preoperatoria. Los estadios 3B y 4 ya no son indicaciones de cirugía torácica. Y vean pues que la sobrevida, si, o sea, decidir en ese momento estadificarlo rápidamente, pues sí le podrían dar hasta una sobrevida de 60 a 70%, ¿no? Mayor retraso, porque ustedes saben que el cáncer de pulmón sí avanza rápido, entonces si se retrasan en sus decisiones o en el diagnóstico, pues sí van disminuyendo la probabilidad de sobrevivir en su paciente, ¿no? Y vamos a terminar con las preguntas justo al respecto de cáncer pulmonar. ¿Cuál de los siguientes parámetros podría ser considerado como criterio de exclusión absoluta para llevar a cabo una bilobectomía en un paciente de 72 años diagnosticado de POC y carcinoma broncogénico no microcítico? ¿No? Igual así como hay indicaciones o debo guiarme bajo ciertos parámetros para decidir si este paciente tendrá un bajo, moderado o hasta alto riesgo de complicaciones en su cirugía, pues me baso en algunos parámetros. Por ejemplo, un paciente que tiene más de 70 años, de hecho tiene más riesgo de complicaciones cuando haga este tipo de resecciones quirúrgicas. Pacientes que tengan, si yo estoy pensando en hacer una lobectomía, entonces me debo también fijar en parámetros de función pulmonar. Por ejemplo, si el paciente tiene un BF1 hasta en 1.5 litros después del postbroncodilatador, entonces sí podría ser candidato a una lobectomía, ¿no? Menos de 1.5 litros lo tengo que considerar. Ahora, si el paciente, por ejemplo, si estoy considerando incluso una neumonectomía, el paciente debería tener hasta un BF1 más de 2 litros para que su riesgo, digamos, de complicaciones sea menor, ¿no?
no son contraindicaciones absolutas, pero es algo que sí pone en alto riesgo de complicaciones al paciente y debo considerar varios parámetros en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, a veces no solo me tengo que quedar con hacer pruebas de función pulmonar, sino también podría hacer gammagrafías de perfusión, ¿no? Para valorar bien los espacios o los porcentajes de pulmón que tengo bien perfundidos y valorar bajo otros apoyos diagnósticos y ver si realmente este paciente podría ser candidato o no. ¿No? Entonces, bajo esas premisas, vamos a responder esta pregunta. Lo que nos dicen es cuál de estos criterios excluiría de una bilobectomía, o sea, voy a sacar 2 lóbulos en este paciente, y es un paciente de 72 años y que además tiene poco, ¿no? Entonces, el hecho de que sea portador de estén coronario por antecedente de cardiopatía isquémica será una contraindicación absoluta. Estadificar T4. T4 será una contraindicación absoluta. Antecedente de metástasis cerebral única resecada previamente. Si el BF1 preoperatorio es menos de 680, o si la imagen en la tomografía compatible con adenopatías subcarinales de 1.3 centímetros, es decir, un N2, ¿no? Entonces, este paciente de por sí tiene varios factores de riesgo de complicarse en esta operación, ¿no? Sí es candidato porque sí tiene un carcinoma broncogénico, está localizado. No nos explican qué estadiaje tiene, pero al parecer debe ser en 1 o 2, ¿no? Que sí requiere resección, pero tengo que ver otras condiciones. Entonces, en este caso, el hecho de que sea clasificado T4, eso no me impide de que sea resecable, ¿no? O el hecho de que sea un N2, ¿no? También lo podría resecar. Si recordamos la tablita, ¿no? Porque podría tratarse de un T4 y un N0, o sea, podría ser un 3A, entonces todavía podría resecar. Eso no contraindica su operación, ¿no? O el hecho de que sea un N2 también todavía podría ser un 3A y todavía lo podría resecar, entonces eso tampoco me contraindica la operación. Portador de stent coronario, de hecho tiene un mayor un riesgo más alto de complicarse, pero no lo contraindica. Y que tenga una metástasis única y que ya ha sido resecada tampoco lo contraindica. Entonces, finalmente, el hecho de que tenga un BF1 de 680, se perdió. Esa es la respuesta para este caso, ¿ya? Un BF1 preoperatorio para un paciente que voy a sacar 2 lóbulos y que además tiene POC, sí lo pone en alto riesgo. Entonces, en él podría considerar mejorar el EPOC, ¿no? Mejorar esa función respiratoria para que él podría ser candidato a este tipo de cirugía, ¿no? Siguiente pregunta. Ante un carcinoma broncogénico no células pequeñas de 5 centímetros de diámetro sin afectación ganglionar que invade las 3 primeras costillas, el plexo braquial y el ganglio estrellado, la indicación terapéutica más adecuada es radioterapia homolateral, quimioterapia con mitomicina, vinblastina, cisplatino, radioterapia homolateral seguida de quimio o cirugía con tratamiento neoadyuvante o cuidados paliativos. Primero vamos a estadificarlo. Es un paciente que tiene una tumoración más de 3 centímetros, pero que ya está extendido a la pleura porque ya se ha ido hasta costillas, ¿no es así? O sea, ya de hecho mínimo es un T3. No nos habla de más que afectación del ganglio centinela, ¿no? No hay otra afectación, no habla de ganglios mediastinales, o sea, mínimo es un N1, y tampoco nos habla de una metástasis fuera, o sea que lo mínimo que podemos estadificarlo es un T3N1, es decir, es un estadio 2. Entonces, ¿qué le hacen al estadio 2? Resección quirúrgica, ¿no es así? Resección quirúrgica, y como
coadyuvante podría elegir quimioterapia o incluso radioterapia en algunos casos, ¿no? Entonces, ahí la respuesta correcta es cirugía con tratamiento neoadyuvante. En un paciente de 64 años de edad con diagnóstico reciente de tumoración pulmonar, ¿cuál de los siguientes criterios clínicos es una contraindicación absoluta de resección quirúrgica? Un BF1 menos de 33% de referencia, tabaquismo activo más de 30 cigarrillos por día desde hace 20 años, una capacidad de difusión de menos de 50% de la referencia, ausencia de respuesta broncodilatadora pasiva, positiva, categoría N3. Entonces me voy a mi cuadrito de estadiaje y el N3 ya es un estadio 3B o 4. Entonces, ¿qué me queda hacer con ese paciente, doctores? Solo quimioterapia, nada más, ¿no? Entonces, ninguna de las otras respuestas equivalen ahí, o sea, el hecho de que tenga alteraciones en la función pulmonar, BF1 menor del esperado o DELCO menos del 50%, fumador, o sea, finalmente este paciente, si es un N3, ni siquiera tiene indicación quirúrgica, ¿no?